Muy buenos días para todos. Esta es la presentación del desarrollo de la actividad número uno de la Cátedra de Análisis Financiero. Nosotros somos el grupo número 2. La actividad consiste, en que debíamos escoger una empresa colombiana de cualquier sector. Esta empresa debía ser tomada del gestor comercial y de crédito de la base de datos de la Universidad Univeroamericana. Nosotros escogimos la empresa Inacar SA con su eslogan Construyendo Vida, como lo pueden ver en la diapositiva, y procedemos entonces al desarrollo de la actividad. Tenemos en esta primera eh, fase el análisis de factores internos, donde vamos a revisar qué es o quién es Inacar SA, cuál es su misión y visión, cuáles son sus servicios, sus objetivos estratégicos, su organigrama y por último su mapa de procesos. Entonces, Inacar SA, SA Sociedad Anónima, ¿no? La empresa Inacar SA nace el 1 de febrero de 1990 en la ciudad de Bogotá como una empresa de servicios de diseño y construcción para la industria y el comercio. A través de los años se ha incursionado en el desarrollo de vivienda con un gran éxito, generando urbanizaciones y proyectos de vivienda en sus diferentes sucursales en Colombia, que cubre básicamente lo que es el centro, occidente y costa del país sin abandonar su mercado industrial. Podemos ver que acá en Bogotá su oficina principal se ubica en el barrio Chico Reservado, sobre la calle 94. En el mapa podemos observar rápidamente su ubicación y esto digamos que en cuanto a su locación acá en el departamento, eh, en la ciudad de Bogotá, perdón. ¿Cuál es su misión y cuál es su visión? Vamos a leerla rápidamente. INACAR tiene la misión de construir vida, familia, historia, futuro y empresa a través del diseño, construcción y gestión de soluciones inmobiliarias, generando en todos sus productos y servicios confianza y bienestar para nuestros clientes, colaboradores, proveedores y rentabilidad de sus accionistas. La visión de INACAR S.A. es para el año 2020, es para este año lectivo, donde dice que serán una empresa reconocida como marca constructora a nivel nacional, cumpliendo cada vez con la expectativa de los clientes, consolidando su diferencial con procesos, productos y diseños innovadores. ¿Qué servicios nos ofrece Inacar SA? Bueno, Inacar SA ofrece lo que son servicios de vivienda, edificios públicos, urbanizaciones y acondicionamiento de espacios externos, oficinas, centros comerciales, entre otros. Tiene una amplia experiencia también en lo que es los temas de restauración, remodelación y rehabilitación de inmuebles protegidos y de interés cultural, para que lo tengamos presente. INACAR S.A. cuenta con 5 objetivos estratégicos dentro de su desarrollo organizacional, los cuales los vamos a enumerar rápidamente. El primero, pues es generar nuevos modelos de negocio y nichos de mercado para garantizar el crecimiento, la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía. Gestionar eficazmente los procesos para garantizar calidad, costos y tiempo. Promover la sinergia, el desarrollo, el bienestar y el reconocimiento de nuestro potencial humano. Aumentar la capacidad de respuesta ante el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua. Cumplir con los requerimientos acordados de sus clientes. Esto en cuanto a sus objetivos estratégicos. Tenemos también el organigrama. Vemos que tiene una estructura bastante organizada en cuanto a la planeación y desarrollo de sus proyectos. Vemos que cuenta con su respectiva junta directiva, la parte de recursos humanos, contable, su área de mercadeo, de compras, de proyectos, de ingeniería, y pues estas a su vez tienen sus subáreas que vienen siendo el área de ventas, marketing, maquinaria de equipo, arquitectura, coordinación de proyectos, calidad, planificación, estructura y por último diseño. Procedemos a revisar su plan estratégico. Yo lo llamo el antes, durante y después. Ellos lo nombran acá como planeación, dirección y gestión comercial,
Entonces vemos que para ellos pues proceder a hacer una obra, lo que hacen es recibir primeramente un requerimiento del cliente, hacen su respectivo estudio de propuesta, que tan viable o no es, hacen el respectivo estudio de obra, ejecución de obra y gestión y control, y por último el cierre de la obra en el proceso de desarrollo. Y en el proceso de la postventa tenemos la gestión de reclamos y la medición de satisfacción del cliente. Esto es súper importante, que pues es un plus que tiene esta compañía. En cuanto a los tres procesos, ellos cuentan con, perdón la redundancia, un proceso de apoyo que está basado en la gestión humana, la gestión financiera y contable y la gestión de compras. Formación y capacitación, entonces tenemos que el proceso de aprendizaje para la empresa Inacar S.A. se ajusta cada año a partir de las evaluaciones y mediciones internas de las capacitaciones. Se encuentran más o menos cuatro fundamentales en las cuales sus empleados o su equipo de trabajo lo hacen con el fin de conocer mejor el modelo de negocio y así poder desarrollar sus funciones en base o en objetivo a estas metas. Estas capacitaciones van ligadas a lo que son los temas de normatividad, procesos internos, habilidades técnicas y desarrollo integral. Como segundo análisis de este estudio vamos a realizar en qué ranking se encuentra Inacar S.A. en el sector inmobiliario, cuáles son sus principales competidores y algunos indicadores a nivel de la parte financiera. Vemos acá el ranking de principales competidores del sector. Tomamos de la base de datos de la universidad esta imagen basándonos del año 2010 al 2018, que son los últimos datos que nos muestra el sistema. eh, y tenemos que Inacar S.A. Se encuentra en un segundo lugar para el año 2018, pues su seguido de Sporty City SAS y antepuesto por la Central Lechera de Manizales S.A. o conocida como Selema S.A. Sin embargo, vemos que la compañía Inacar S.A. ha logrado mantenerse en una posición durante los últimos 8 años bastante estable respecto a lo que es referente a sus competidores, ¿no? Entonces vemos que Inacar durante los años 2010 a 2018 ha estado en un promedio de 2.6 sobre las 4.280 empresas estudiadas en esta base de datos. Vemos que es algo muy positivo en cuanto a su gestión, tanto administrativa, contable y en la ejecución de sus proyectos. Esto ha generado que mantenga esta estabilidad a nivel comercial. Procedemos a realizar un análisis de pérdidas y ganancias. Vemos acá rápidamente lo que respecta propio de esta compañía. Tuvo unas ventas en 2018 por 114.764 millones de pesos, con un crecimiento de ventas de menos 4,71% en lo que respecta con el año 2017, que pues tuvo un crecimiento exponencial de 57,08% en 2017 comparado con el 2016. Entonces, esta reducción pues es considerablemente pequeña respecto al crecimiento que ha tenido durante esos dos últimos años. Hablo del 2017 y 2018. Su utilidad fue de 1.218 millones de pesos. Sin embargo, pues como lo vimos, tuvo un decremento en esta utilidad por esta reducción en las ventas. Y bueno, ya ahí la gráfica habla por sí sola en cuanto a los demás porcentajes y estudios de esta compañía. Bueno, procedemos entonces al análisis de sus pasivos. Aquí vemos que sus pasivos totales corrientes subieron generalmente durante los últimos años, teniendo una pequeña caída referente al total en el último año de estudio, que es el 2018. Sin embargo, en este promedio de años, de estos últimos 6 años, ha tenido un promedio de crecimiento
de 48% aproximadamente durante los últimos 6 años, algo que es muy positivo para la compañía y pues la idea es que logre recuperar ese crecimiento que venía trayendo y mantenerse o subir de posición en este ranking que nos hace la base de datos. Procedemos entonces al análisis de los activos. Vemos que en cuanto a sus activos corrientes subieron generalmente también durante los últimos años. Sin embargo, en el año 2018 tuvo también una caída pues corta, para ser eh, sinceros, una caída de crecimiento del menos 23.545 millones de pesos. Sin embargo, pues se tiende o se espera que el proceso de sus activos tienda al crecimiento en estos 2 años siguientes. Vamos a analizar en este momento entonces su patrimonio. Vemos que en cuanto a su patrimonio, este sí tuvo un crecimiento de 318 millones de pesos y no tuvo ninguna disminución o no ha tenido ninguna disminución en los últimos años. Esto es algo muy, muy positivo y que bueno. Entonces, el crecimiento constante durante los últimos 6 años analizados en diferentes porcentajes tiene pues un promedio de crecimiento del 18,49%. Esto en lo que respecta a su patrimonio. Aquí podemos observar un balance general, básicamente pues es lo anterior, ya puesto como en cuentas más contables. Y las cifras pues se expresan en en moneda colombiana, millones de pesos. Aquí básicamente pues podemos analizar su estado de resultados, que es la recopilación de los datos anteriores, la utilidad bruta, podemos observar también la utilidad operacional, lo que son las ganancias y pérdidas, la utilidad antes de impuestos y ajustes por inflación y pues acá se hizo un pequeño análisis de los últimos 6 años como para hacerlo más corto. Procedemos entonces a el tercer análisis de esta actividad que corresponde al análisis de factores externos. Entonces hacemos acá como esa pequeña intervención o esa aclaración de que los factores externos es todo aquello que la compañía no puede controlar y que pues depende de la situación del país o del factor ambiental, etcétera. Entonces vamos a analizar lo que son los factores legales, económicos, políticos, socioculturales, tecnológicos y ambientales. Entonces tenemos que en los factores legales tenemos el decreto 410. Entonces tenemos el análisis de factores legales. Básicamente tomé 3 puntos en específico. El decreto 410 de 1971 que pues es bajo el cual se expide el Código de Comercio, la ley 222 del 20 de diciembre de 1995 que nos habla de pues básicamente de una modificación en el libro segundo del Código de Comercio donde se expide pues un régimen de procesos concursales y pues otras disposiciones y la ley 1014 de 2006 que nos habla de el fomento de la cultura del emprendimiento. Entonces, esto en cuanto a esta primera sección. En la segunda sección vemos, pues hice como un pequeño énfasis en que el gestor de base de datos de la Universidad Panamericana nos arroja 4.280 compañías de este sector inmobiliario. Entonces vemos que al INACAR SA estar en una posición bastante privilegiada, por llamarlo de alguna manera, es complicado mantenerse dentro de tantas compañías en esta posición. Entonces, su gestión vemos que es bastante positiva.
Y por último, las legislaciones, que es bajo lo cual se rige este tipo de compañías del sector inmobiliario o de la construcción, que es el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, que nos habla que es básicamente el Decreto Único Reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. Adicional a ello, pues tenemos otras legislaciones y resoluciones y decretos que están reunidos en este decreto 1077. Sin embargo, pues están especificados aparte porque pues tiene que ver con todo este tema de subsidios de vivienda, de territorio, análisis de terrenos, etcétera, que pues es lo que básicamente tiene que tener en cuenta esta compañía para poder licitar un terreno y pues poder tener una amplia gama de territorios a lo largo del país, cumpliendo con todas las normatividades legales vigentes de Colombia. En los factores económicos vamos a analizar aproximadamente 8-10 factores que tienen que ver con la macroeconomía, microeconomía, el Producto Interno Bruto del país, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el tipo de interés, créditos hipotecarios, los fondos del Ministerio de Vivienda, la demanda y oferta de las viviendas y el abastecimiento de servicios básicos. Entonces acá tenemos pues un análisis rápido del sector construcción en cuanto al segundo trimestre del año 2020 referente al Producto Interno Bruto del país. Vemos que en el segundo trimestre del 2020 el Producto Interno Bruto pues en general decrece en un 15,7% respecto al mismo periodo del 2019. Dentro de las actividades económicas que digamos más contribuyeron a este porcentaje general que no está en esta tabla sino es un informe del DANE, dentro de estas actividades económicas las que más contribuyeron son tres. Dentro de ellas está el sector de la construcción, como lo podemos ver acá, que decrece en un 31,7%, contribuyendo al menos 2,1 puntos porcentuales a la variación anual. Entonces tenemos que pues es algo complicado porque pues digamos que pues analicemos primero qué es el Producto Interno Bruto. Digamos que de acuerdo al DANE el Producto Interno Bruto representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado y de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. Entonces, ¿qué pasa o qué significa que el Producto Interno Bruto, el crecimiento sea negativo? Eh, Durante un periodo de tiempo, por ejemplo en este caso, ya que es el segundo trimestre en el que se tiende un crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto, la producción y la actividad económica del país pues significa que no está aumentando y está en recesión. Entonces hay estudios que dicen que si el primer trimestre tiene tendencia negativa pues no se puede considerar como recesión, pero si ya son dos periodos consecutivos sí se debe considerar como recesión económica. Entonces en estas condiciones es probable que haya más desempleo y pues esto a su vez afectará a muchas familias colombianas. Entonces el sector de la construcción podemos ver tiene un alto porcentaje de crecimiento negativo. Entonces ya analizaremos cómo está impactando esto en el desempleo del país. Procedemos entonces a analizar los factores económicos. Los factores económicos en cuanto a la inflación anual del índice de precios al consumidor, donde vemos que a julio del año 2020 tiene un porcentaje de 1,79%. Entonces, digamos que este porcentaje o la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República. Digamos que
la meta para el año 2020 es de un 4%, pero pues la meta es de un 3%, perdón, y la inflación total pues esperada o máxima es del 4%. Vemos que ya estamos casi que sobre la mitad, sin embargo pues aún falta un semestre para finalizar el año y pues la expectativa es considerable. Aquí pues vamos a analizar básicamente lo que es los sectores de tasa de desempleo, básicamente tasa de ocupación, tasa de grupo de participación y vemos que en este periodo analizado de abril a junio del 2020, el desempleo ha tenido un crecimiento exponencial de más del doble en comparación a el año 2019, a junio también a este mismo periodo. Y pues lo que esto significa que ha aumentado en un 10,4% puntos porcentuales y es preocupante porque pues vemos que las ciudades más afectadas por esta demanda o por este desempleo vienen siendo Neiva, Ibagué, Popayán, Armenia, Cúcuta, Riohacha, que han crecido en un doble o más en comparación con el año 2019 para este mismo lapso de tiempo. Entonces, perdón, el sector construcción pues ha estado eh, bastante pues preocupado por este asunto porque pues aproximadamente el 25% de las obras está estancada y pues en las obras que están habilitadas no todo el personal puede trabajar por el tema de, pues, del distanciamiento social y la sanidad que pues exige la ley en este momento y es preocupante. Sin embargo, pues bueno, ya, pasando a otro tema, vamos a validar lo que son las tasas de interés para adquisición de vivienda, colocación en pesos colombianos. Vemos que la construcción de vivienda diferente a BIS ha tenido pues una baja no tan notoria en el último análisis, en el último trimestre. Perdón, este es un análisis realizado en el primer trimestre del año 2020 y el análisis a las demás respecto a las demás variables, pues eh, entonces, como para no enredarme más, digamos que por su parte las tasas de interés de colocación para los créditos destinados a la adquisición de vivienda diferentes a BIS, bueno, pues se mantuvieron relativamente estables, mientras que los subsidios, eh, perdón, mientras que pues para la modalidad de vivienda de interés social tuvieron ligero incremento. Eh, Digamos que aquí el eje es el eje, perdón, el diagrama es un poco enredado, pero pues acá al final podemos ver si tuvo pues crecimiento o pues decremento. Tenemos acá que la construcción de vivienda de interés social tuvo un ligero decrecimiento, sin embargo la adquisición de vivienda tuvo un ligero incremento. Entonces es muy poco lo que la tasa de interés, pero siempre es significativo. En el gráfico 5 vamos a analizar lo que respecta al índice de confianza del consumidor y componente de intención de compra de vivienda. Entonces, aquí revisamos que respecto a la demanda del indicador de confianza del consumidor calculado por Fedesarrollo y su componente de intención de compra de vivienda mostraron su menor registro histórico en lo que respecta a abril de 2020 como consecuencia pues a los impactos que hemos tenido por la emergencia de sanidad que hace referencia al COVID-19. Entonces esto es bastante
preocupante. Sin embargo, pues ya vemos que el gobierno está tomando medidas en este asunto. Esto en qué afecta al área inmobiliaria, pues que las personas no están optando por comprar vivienda en este momento, están esperando que pase todo este tema de la recesión económica y empiecen a estabilizarse los precios. Sin embargo, pues el gobierno ha estado entregando subsidios de vivienda de interés social y pues subsidios también para las viviendas que no son de interés social. Esto permite pues que este índice de confianza empiece a crecer para este semestre. Pues digamos que con el análisis que se está haciendo, se espera que para este segundo análisis o reporte, que viene siendo para julio aproximadamente del 2020, este porcentaje se haya reducido, es decir, tienda más a ser positivo que negativo. Entonces, eso en respecto a este diagrama. Respecto al gráfico 8, variación anual de unidades disponibles, vemos y rápidamente, eh, pues el crecimiento de la oferta de vivienda nueva corrigió la tendencia creciente que indicó que inició a mediados del 2016 y pues acumuló 6 meses de aceleración, alcanzando pues una expansión del 3.5% para el agregado de las tres ciudades principales, lo que es Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, aquí también incluimos los alrededores de Bogotá. Eh, entonces vemos que Cali ha tenido como una disminución en cuanto a sus unidades disponibles, y pues esto se debe a que pues no hay suficiente construcción. Entonces pues digamos que esta es una oportunidad de crecimiento para nuestra compañía Inacar, para que se posicione allí y pues genere algún tipo de proyectos, bien sea de interés social o no, eh, para la venta. Pues acá básicamente es la variación anual de unidades vendidas, entonces es como la demanda que ha tenido. Aquí vemos que Medellín es el que representa un análisis negativo respecto al primer trimestre del año 2020, y eh, los alrededores de Bogotá también representan un porcentaje negativo. Sin embargo, vemos que en Bogotá y Cali ha tenido un crecimiento en las unidades de ventas. Entonces, esto es algo a tener en cuenta para el análisis, vamos que sistemático de la compañía. Entonces, este gráfico que muestra acá, esta torta, es básicamente porque, como lo mencionábamos, Inacar no solamente se dedica a la construcción de viviendas, sino que también a la construcción de lotes, oficinas, bodegas, etcétera. Y vemos que lo que es el tema de oficinas, locales y lotes tiene o ocupa casi que el total de porcentaje de la oferta de estos inmuebles. Entonces es bastante importante, y digamos que el crecimiento que ha tenido Inacar se debe también a que abarca estos factores, y es importante analizar qué tanto porcentaje de crecimiento tiene, porque esto es general en cuanto al sector inmobiliario. Sin embargo, no sabemos cuánto porcentaje tiene nuestra compañía. Aquí pues básicamente es como los créditos que ha otorgado el gobierno en cuanto a subsidios. Eh, no, perdón, no a subsidios, sino los bancos, los créditos que han otorgado o desembolsado. Y podemos analizar rápidamente que el valor total de desembolsos de viviendas financiadas fue de 1.561.880 millones de pesos, y divididos pues entre vivienda bis y vivienda no bis, usada y nueva. Entonces, bueno, esto respecto a este análisis. Esto es como más resumido. Entonces vemos que en el trimestre de enero a marzo del 2020 las entidades financian vivienda en el país presentaron un saldo de capital total de cartera hipotecaria equivalente a 89.600 miles de millones
de pesos colombianos, lo que representó un incremento del 1,3% en comparación con el cuarto trimestre de 2019 y un incremento del 10,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Vemos acá la gráfica pues nos muestra rápidamente y es notable el crédito o la cartera hipotecaria para la vivienda no bis, que es básicamente lo que se lleva todo el porcentaje. Esto es preocupante en cuanto al crecimiento o la calidad de vida para los estratos menos favorecidos y pues que el gobierno debería empezar a tomar medidas en esta situación. Aquí, bueno, la financiación de vivienda para nueva y usada, vemos que es ligeramente mayor la financiación para vivienda nueva. Sin embargo, la financiación para vivienda usada se mantiene relativamente constante en lo que respecta con el 2019. Y bueno, digamos que durante el trimestre de enero a marzo se embolsaron créditos por un valor de 2.568.243 millones de pesos corrientes para la compra de vivienda, de los cuales 1.367.413 millones fueron otorgados para la compra de vivienda nueva y 1.200 830 millones fueron desembolsados para vivienda usada. Entre los factores políticos, bueno, esto básicamente pues es basado en la política monetaria y financiera, la política fiscal, las políticas de bienestar que incluyen lo que es la calidad de vida, el desarrollo urbano, las regulaciones en edificaciones, habilitación de terrenos. Básicamente estos factores que debe tener en cuenta el sector inmobiliario, en especial nuestra compañía que estamos analizando, es para trabajar en pro de estas políticas, dado que pues el gobierno eh, tiene unas exigencias bastante amplias en cuanto a este tema. Entonces, pues básicamente es eso. Acá como podemos ver, pues qué es la política monetaria y financiera. Tiene como objetivo mantener la tasa de inflación baja y estable. Como ya lo vimos, la tasa de inflación pues es el crecimiento exponencial de pues que presenta un aumento persistente y generalizado en los precios. Entonces, la idea es mantener esta tasa de inflación baja y estable y que pues para este año se espera, la meta es que sea del 3%. En cuanto a la política fiscal, pues sus objetivos son el crecimiento económico, los recursos productivos y la estabilidad en los precios. Va muy ligado también con la política monetaria. Y la política de bienestar básicamente pues es establecer lineamientos de construcción sostenible para edificaciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y ejercicio de la actuación con responsabilidad ambiental y social. Esto pues es basado en el decreto 285-2015 que podrán pues analizar para que si les queda alguna inquietud respecto a esto. En los factores socioculturales tenemos el índice de desarrollo humano, el crecimiento de la población y entonces en el índice de desarrollo humano vemos que Colombia ocupa la posición número 79 de más de 180 países estudiados según el informe sobre desarrollo humano publicado por las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe del año 2019. Esto en que impacta al sector inmobiliario, pues que a medida que el índice de desarrollo humano en Colombia aumente, las inmobiliarias deberán estar en capacidad de tener en cuenta aspectos como la calidad de vida, sostenibilidad y demás, debido a que pues las exigencias gubernamentales y internacionales pues deberán ser más exigentes. En cuanto al crecimiento de la población, en comparación con el año 2015, Colombia tenía una reducción del 8,1% a 2018. Esto como afecta al sector del inmobiliario, pues que la demanda de vivienda urbana puede tender a la baja en un par de años, pues debido a la reducción de la población, pues no va a haber tanta eh, persona pues para la demanda de la vivienda.
Los factores tecnológicos, pues básicamente son tres aspectos. Todo es con el fin, pues, de permitir construcciones en menor tiempo y con menor costo a nivel de producción. También se deben tener en cuenta lo que es gastos en investigación y nuevos descubrimientos en el área de construcción y innovación. Para ello se necesita maquinaria confiable y duradera, perdón, y herramientas tecnológicas con nuevos sistemas de gestión informática. A ello vamos pues con sistemas de software que permitan diseños más sofisticados en cuanto a los planos más precisos, que cuenten con mayor análisis de riesgos y demás. Y pues la inversión en tecnología, pues que ya es decisión acá de cada empresa, pues en cuanto a inversiones que realice el sector privado o público en esta compañía. Los factores ambientales, pues aquí básicamente vemos un diagrama que es sencillo. Principios que deben cumplir las construcciones sostenibles, que es la reducción del consumo de recursos naturales, reusar los recursos en cuanto a las demoliciones que se hagan, usar recursos reciclados, proteger la naturaleza, eliminar procesos tóxicos, aplicar análisis de ciclo de vida y todo esto con el fin de generar una construcción o una ciudad más sostenible y amigable con el medio ambiente. Por último, pues un análisis del sector inmobiliario general. Tuvieron unas ventas de 5.284.702 millones de pesos, un total de pasivos del 37,84%, un incremento respecto al 2017 y una utilidad de 1.996.288,72 millones en comparación con el año. En 2017 tuvieron un ligero incremento. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración, por su atención y espero pues os haya gustado y estaremos hablando en una próxima. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.